Bueno, estamos acá con el profesor Marco da Silva, profesor de matemática y historiador del fútbol, escritor de varios libros, periodista también, comunicador, y nos va a contar un poco cómo llegó el fútbol al interior del país, también cuál es su visión del fútbol uruguayo en la cultura uruguaya. Así que, como primer pregunta, ¿qué tan importante crees que es el fútbol como elemento cultural en el país y en contraste con otros elementos como el tango, el candombe, la cultura gaucha de nuestro país? Bueno, en primer lugar, saludar a todos, agradecerte por la invitación, de tenerme en cuenta. Eh, y el fútbol es muy importante en nuestra cultura, ya que ocupa un lugar central en nuestra vida y en la identidad del uruguayo. Para todos nosotros, o para la gran mayoría que seguimos el fútbol, es mucho más que un deporte, es una expresión cultural de unión, nos unifica a todos, nos deja a todos por igual en un estadio, en una cancha. Somos todos iguales, no importa género, no importa edades, no importa la clase social. En un gol nos podemos abrazar con personas que no conocemos, y es algo lindo de vivirlo y que creo que todos nos gusta vivir. Forma parte desde nuestra infancia y nos hace sentir desde chico que pertenecemos a nuestro país, porque vemos al fútbol como parte de nuestro país. Yo no he visto en ningún otro lugar que he asistido a muchos actos patrios, por ejemplo, no he visto en ninguna parte, en un liceo, en una facultad, en un acto político, que se cante el himno como se canta en el estadio cuando juega Uruguay. Eh, Me pedís que lo compare con el tango o con el candombe. Creo que el fútbol es mucho más que cualquier otro de esos, porque el tango hace parte o forma parte de muy pocas personas actualmente en el país. O sea, los jóvenes es difícil que el tango los unifique, el candombe lo mismo, depende el lugar que estemos del país. Sin embargo, el fútbol lo tenemos en todas partes. Bien, en contraste de eso, hablamos también de la identidad que le da la selección uruguaya al país, también unificando un poco eh, cuando hay esa rivalidad entre Peñarol y Nacional, cuando juega la selección, se termina esa rivalidad. Sí, lamentablemente la pasión que existe en Uruguay con el fútbol, cuando hablamos de Nacional, de Peñarol, y lo podemos llevar también a otros clásicos más chicos, lamentablemente está muy polarizado y en algunos casos eso genera hasta violencia. Lo hemos visto en varias oportunidades. Y la selección es ese elemento de unión que por, por 90 minutos o por un poco más, por un torneo entero, se olvidan todas esas rivalidades que existen entre los equipos clásicos principalmente, y somos uno solo, somos lo que mueve el fútbol uruguayo, esa pasión, el orgullo que es la celeste. Has hecho muchas investigaciones acerca del fútbol uruguayo y una de las cosas que te ha destacado son la investigación del fútbol hacia el interior del país. ¿Nos puedes contar un poco cómo llega ese fútbol, sus orígenes, poco cuando los ingleses llegaron y presentaron el fútbol, y cómo eso empezó a llegar al interior del país? Sí, en- de todo lo que me gusta del fútbol, me, me- de cierta forma me especialicé en el fútbol del interior. Empecemos con el fútbol llegando a Uruguay. El fútbol llega a Uruguay a través de los británicos, a través de los ingleses. Eh, Sabemos hoy que los primeros partidos se dieron en Montevideo, en el Montevideo Cricket Club,
que era un club de cricket, allá por el año 1875. Ellos habían decidido un año antes, en 1874, incluir el fútbol y el rugby, el fútbol asociación y el fútbol rugby, porque los dos se llaman fútbol. El fútbol que nosotros comúnmente decimos fútbol se llama en realidad fútbol asociación. Entonces las dos ramas, la asociación y el rugby, decidieron incluirlas en el club de cricket en 1874. O sea que en 1875 ya comenzaron los primeros partidos en Montevideo. Por supuesto que eran todos británicos, los socios, no habían criollos, entonces el fútbol empezó con ellos. Después se sumó el otro club, el Montevideo Rowing, que es el club de remo, y también algunos colegios, el English High School, y se me fue el otro también, un colegio bilingüe británico. Hasta que llegaron los primeros clubes, el Albion, que a pesar de que el fútbol empezó con los ingleses, la fundación del Albion fue por criollos, digamos. Todos estudiantes, impulsados por un director de un colegio. Y después llegó la era del fútbol impulsado por el ferrocarril. Y el ferrocarril en esa época era gestionado por británicos. Teníamos la Central Uruguay Railway, que funda el antecesor de Peñarol, el Central Uruguay Railway Cricket Club, en 1891, mismo año de la fundación del Albion. En el interior el fútbol empezó a llegar a partir de Montevideo, y una de las grandes razones de eso es la expansión de las vías férreas, la expansión de la empresa del ferrocarril. Es así que por motivos de la construcción de estaciones, de las vías, de los puentes, los funcionarios del ferrocarril comenzaron a jugar fútbol en diferentes lugares. Por ejemplo, el primero al que llegaron fue a Minas, La Valleja, mientras hacían la construcción de la estación y del puente de la ciudad. Ahí fueron los primeros peloteos. También hubo la expansión al litoral a través de empresas que tenían funcionarios que eran británicos. Ahí estaba la Liebix en Fraiventos, que después se llamó el frigorífico Anglo. Estaban algunos ingleses en Salto, de apellido Dickinson. Hoy conocemos que el estadio de Salto, por ejemplo, se llama Ernesto Dickinson y es por uno de ellos, que llegaron a Salto por negocios rurales. Y también se me fue ahora el otro Dickinson, Ernesto, bueno, se me fue el nombre, un Dickinson, que arrimó el fútbol también a la ciudad de Artigas. Gracias al ferrocarril el fútbol fue llegando a lugares como Florida, Durazno, Tacuarembó, propio Rivera. Acá en Rivera comenzó en el año 1890 más o menos, 1892 mejor dicho, que es cuando llega el ferrocarril de Rivera, pero un poquito antes estuvo la construcción de la estación, estuvo la construcción de la vía férrea, y teníamos empleados que se reunían a jugar el deporte, no porque no eran canchas, pateaban la pelota. Cosas que pasaron también en Tacuarembó y pasaron en Paso Los Toros, que por ese entonces se llamaba Santa Isabel. En otros lugares, antes de la llegada del ferrocarril, el fútbol llegó a través de viajeros que llegaron con una pelota, llegaron con las reglas del deporte, como en Cerro Largo, en 33, en Rocha, que si bien no habían llegado las vías del tren, esos viajeros que vieron el fútbol en Montevideo o lo vieron en otros lados, como en Buenos Aires o algunos mismos en Inglaterra, traían al país la pelota, traían las reglas y instauraban el fútbol en esas diferentes localidades. Muy bien, bueno, tuvimos toda una clase de historia del fútbol y para ir finalizando ya, acá en el fútbol local,
¿qué crees o cómo crees que es de importante la formación de los gurises en la escuelita de fútbol que hay? Que es un fenómeno que se da a nivel nacional, pero acá en Rivera, ¿cómo ves eso para la gurizada como formación también? Eh, ¿Cómo ves ese impacto en los gurises desde chico con el fútbol, que es el deporte que más le gusta y que más practican? Eh, bueno, las escuelitas de fútbol, los clubes de fútbol, de fútbol infantil, para mí son más que un club, son verdaderos centros educativos. Creo que ahí se ve mucho más que, es mucho más que un deporte, es un lugar donde tienen contención, se forman valores, se trabaja mucho el compañerismo, el trabajo en equipo, la solidaridad, la empatía, y es un lugar donde están seguros. Creo que mientras están en el club, mientras están aprendiendo, no solamente el deporte, están lejos de otras cosas malas, llamemos violencia, llamemos drogas, y es el pilar de lo que es el fútbol en el país. Es la base de todo lo que dijimos antes. Ahí es donde realmente se forman. Bueno, muy bien, te agradezco por la entrevista y bueno, aprendimos un montón de cosas y bueno, muchas gracias. Por favor, el agradecido soy yo.